Hola trader, ¿cómo estás? Bienvenido. Hoy vamos a hablar un poco de la absorción de la oferta y la demanda, sí, lo vamos a ver en un gráfico de footprint o de huella de la consola ATA, que es la consola con la que yo opero a diario, sí. ¿Y por qué hago este webinar? Bueno, primero para explicarte qué es la absorción, porque si me seguís por los live o me seguís por los Zoom, me habrás escuchado hablar muchas veces de que estoy esperando que se produzca una absorción en tal nivel o para poder fluir con ellos, ¿sí? Para ver si esa subida realmente se está desarrollando para subir o si se está produciendo una absorción para en realidad bajar y que sea un engaño, ¿sí? Así que en este webinar te voy a explicar un poquito cómo funciona esto de la absorción y bueno, y lo vamos a ver en un gráfico de huellas, ¿sí? Por medio de los clústeres y del footprint. Y recordad que también yo opero con profundidad de mercado, así que en las próximas entregas seguramente vamos a combinar también esta absorción con la profundidad de mercado y el footprint, ¿sí? Hoy vamos a empezar por acá por lo que es la parte número uno, que es verlo por el lado del footprint, ¿sí? Así que, ¿qué te parece si arrancamos? Mira, hoy lo que te traigo en este webinar, lo que vamos a ver va a ser lo siguiente. ¿Qué es la absorción? Y vamos a ver la absorción a través del ejemplo de los futuros del SP500, ¿sí? Ahora, ¿qué te parece si arrancamos por la primera parte de lo que es la absorción? Bueno, mira, la absorción es un escenario que muestra volúmenes de negociación desproporcionadamente altos cerca del máximo o mínimo de una vela, ¿sí? O de una barra, porque si lo vemos por el lado del footprint, en realidad más que velas son barras, se le suelen decir barras, ¿sí? En ausencia o en un movimiento insignificante del precio por debajo de un nivel, ¿sí? Es lo que donde se produce este tipo de absorción. Siempre se van a producir cerca de los soportes o la resistencia. O sea, la mayoría de las veces va a pasar eso, lo cual no quiere decir que siempre se respete, ¿sí? Porque se puede dar en rango y todo. Ahora vamos a ver cómo avanzamos para que veas. Ahora, una variante ideal es la aparición de este patrón de volúmenes más alto de lo normal en los niveles de soporte y resistencia, como te dije. La absorción de las ventas se produce cuando las ventas agresivas del mercado se topan con las órdenes de compra limitada pasiva que absorben la oferta de la parte vendedora, ¿de acuerdo? Ahora, la absorción por el lado de las compras ocurre cuando las compras agresivas del mercado se topan con las órdenes de venta limitadas pasivas que absorben la demanda del lado del comprador. Recordá algo, nosotros a diario cuando operamos siempre hay órdenes que son pasivas, de acuerdo que son órdenes que no afectan el recorrido del precio porque no están entrando, sino que están colocadas en forma limitada sobre ciertos niveles, ¿sí? Normalmente los institucionales lo que hacen es colocar esas órdenes limitadas. Si te recuerdo, acá te voy a dejar una tarjetita para que veas qué es el spotting, ¿te acordás que habíamos hablado en un webinar? Bueno, colocan esas órdenes pasivas por arriba de los niveles y a veces muy agresivas en el sentido de altos volúmenes para en realidad pegarle un freno al precio o engañarnos. De esa forma es que funcionan las órdenes limitadas pasivas. Así que te recomiendo que en la tarjetita, como te dije, te des una vuelta y te mires el webinar que hablábamos de qué es el spoofing y ahí más o menos explicamos el tema de las órdenes limitadas y las órdenes pasivas. Ahora los roles de los compradores pasivos o vendedores pasivos generalmente son desempeñados por los principales operadores profesionales, ¿sí? Los institucionales, que poseen importantes recursos financieros que les permite publicar grandes órdenes limitadas en el mercado de esos niveles de precio que les interesan o que pretenden proteger. Hablando en sentido figurado, se sientan, ¿sí?, a esperar en estos niveles de precio y absorben la demanda o la oferta creada por órdenes de mercado de participantes, o sea, de participantes agresivos y a menudo menos profesionales que somos nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate algo, vamos a ver un poco la absorción a través del ejemplo, como te dije antes, de los futuros del SP500. Si los compradores o vendedores agresivos no logran superar el nivel de precios en el que tuvo lugar su absorción, entonces el mercado rebota desde el área de absorción debido al hecho de que los agresores tienen prisa por cerrar sus posiciones con pérdidas. Consideremos dos ejemplos. Primero arranquemos con este gráfico que te voy a mostrar ahora. Ese gráfico que estás viendo, como te dije antes, es del SP500 y está en un periodo de 5 minutos, ¿sí? Y en tick.
el gráfico de huellas de perfil de volumen de oferta por demanda y los indicadores estadísticos que son los delta y los clústeres, ¿sí? Y acordate, el delta es el que se encuentra aquí, ¿sí? El de aquí abajo. Y acá abajo también tenemos una estadística en realidad, ¿sí? Que nos muestra las compras, las ventas, el delta y la sesión delta. También te recuerdo que nosotros también hicimos un webinar donde hablábamos de qué es el delta. Así que acá en otra tarjetita te voy a dejar qué es lo que es el delta para que si no lo viste entiendas lo que vamos a hablar ahora. Ahora, fíjate ahí como yo te marco en este gráfico de acá. Fíjate, cada barra horizontal representa un grupo de huellas, ¿de acuerdo? Cada barra horizontal representa un grupo de las huellas. Ahora, fíjate la parte de acá abajo, ¿de acuerdo? Mira, ten en cuenta la apariencia en forma de V que tiene la vela, y este la marqué en líneas punteadas, de esta vela en esta parte inferior, ¿de acuerdo? En la parte de aquí abajo. Parte del rango de la negociación del cual aumentó el volumen, cuanto más oscuro sea el color rojo de la celda, más fuertes serán. ¿Sí? Las ventas más fuertes serán. Cuanto más fuerte es el color rojo, las ventas más fuertes son. O sea, quiere decir que está ingresando mucho más volumen. Ahora, las ventas en el mercado predominan sobre las compras en este nivel de precios. Si te das cuenta, nosotros acá vemos una vela completamente roja y los clústeres están muy marcados en negrita en color rojo, sobresaltan a diferencia mucho más de cualquier otro clúster de esta vela. Ahora, fíjate un número máximo de los contratos se negociaron en este nivel, en el que vos ves aquí. O sea, acordate que siempre el nivel más alto de negociación lo va a marcar en un color más fuerte o en negrita. El nivel de precios por 5 minutos, o sea, entraron en 5 minutos en ese clúster, entraron 1287. De ellos estaban negociando al precio de oferta, ¿sí? O sea, entraron 1287 órdenes del lado de la oferta, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, aquí abajo en el delta, fíjate, el cumulativo delta, se refleja el delta de acumulación para un cierto periodo de tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los delta que nosotros vemos aquí, cada barra de este delta, representa el delta que cumplió la vela por cada vela, ¿de acuerdo? Ahora, mira, ten en cuenta, fíjate la vela esta que te marco acá. ¿Por qué quiero que veas estas velas y están marcadas? Porque ahora vamos a pasar a identificar esa vela. Acordate que te dije que esta era una vela en forma de V, o sea, en forma de V, y esta es en forma de P, ¿de acuerdo? Fíjate que tiene como una P, ahí te lo está marcadita donde se está dando la negociación. Lo que te hice fue marcar aquí por abajo, por la parte inferior de la vela, y en el tercio de la vela esta, se dio la mayor negociación, ¿sí? Si nosotros vemos aquí, el mercado está en un rango, ¿sí? Está en rango, recordá esto. Nosotros aquí no estaríamos entrando y estaríamos analizando qué es lo que está pasando en esta zona. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, estudiando los clústeres, ¿de acuerdo? Los clústeres de mayor volumen de negociación. Mirad de acá cómo arranca, el clúster ya empieza a marcarse con una fuerte intensidad de ventas. Cada vez que llega a estos niveles la oferta presiona, aquí volvió a presionar, aquí la vela recupera y cuando llega a un máximo, casi un máximo nuevo, mirá cómo se frena. A pesar de la cantidad de órdenes que entraron aquí, el precio no logra avanzar, lo que hace retrocede. Y supuestamente en esta zona de aquí, en donde estamos ahí, donde se forma esa vela, donde entra la mayor cantidad de negociación de contratos y del lado de la oferta, es mucho y no logra pasar para abajo, o sea, no logra romper ese soporte o ese rango, por lo cual el precio lo que hace es devolverse hacia arriba y forma casi nuevamente un nuevo máximo, fíjate, llega al máximo casi anterior, ¿de acuerdo? Pero esta vez llega con una intensidad de volúmenes de entrada por parte de la demanda muy fuerte, mira, fíjate cómo se pone en negrita, o sea, resalta en un color más fuerte, en verde. Quiere decir que aquí en esta zona, cuando llegó a la resistencia, ¿sí? Acordate que estamos en rango, así que por un lado tenemos un soporte por aquí abajo y por acá arriba tenemos una resistencia, por eso está en el rango. Y fíjate cómo no logra, sin embargo, con toda esa cantidad de órdenes, no logra romper esa resistencia, ¿sí? Fíjate, la parte del rango de negociación del cual aumentó el volumen, cuanto más oscuro es el color verde de la celda, más fuerte el mercado compra predominantemente sobre el mercado que vende en este nivel. O sea, fíjate, llega aquí y el mercado empieza a vender, cae. Ahora, fíjate acá de este lado, en el clúster static, que es el que yo te dije
que lo podemos detectar en parte numérica, ¿sí? Que nos va a dar una estadística un poco más completa del lado del BIS, del AS y los delta y el delta sesión. Este indicador, mira, refleja las estadísticas de información de cada barra. Ahora, mira, una tensión o una reflexión tiene lugar solo en el modo de tabla de clúster y perfil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este gráfico, si lo tendríamos más achicado, no lo podríamos ver a estos números. Siempre tenemos que ampliar los ejes para poder visualizar la información numérica. De lo contrario, en el webinar del delta, yo te lo había explicado, aparecerían en colores rojos, como la vela de aquí arriba, de acuerdo del delta. No veríamos la parte numérica. Bien, ahora, ¿qué te parece si entramos más en profundidad y empezamos por esta vela? ¿Sí? Analizamos bien los clústeres de esta vela, ¿te parece? Mira, vamos a ver a la vela esta en B. Mira, como pueden ver ahí en el gráfico de footprint de los futuros del SP500, como el precio cayó rápidamente al límite inferior del precio, después de lo cual el volumen aumentó en la parte inferior del rango de negociación de la vela que cae, ¿sí? De la vela está en B. Es fácil distinguir esta vela de otra, ya que tiene la forma de la letra B que te la marca ahí. Aparte de eso, ten en cuenta que las celdas esas en la huella del footprint, en el tercio inferior, ¿de acuerdo? En el tercio inferior, que es este de aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que lo que pasa es que son colores rojos oscuros. Y acordate lo que te dije antes, cuando los colores se ponen más fuertes, es porque realmente hay una negociación muy grande de volumen. Lo que nos informa sobre el dominio de las ventas agresivas del mercado en este rango de precio. En este rango de precio entraron muchas ventas. Sin embargo, la acumulación del volumen en el tercio inferior de la vela y especialmente en su sombra, ¿sí? ¿La sombra cuál es? Bueno, a recordar que nosotros habíamos hablado también en esos webinars, que esta vela, ¿sí? Esta vela de footprint, ¿qué es lo que marca? Bueno, cada sección de esa son los clústeres. De un lado tenemos el BIT y del otro lado tenemos el AS. Ventas de este lado y compra de este lado, para ser más preciso. Esto que vos ves aquí en rojo, esto acá, esa línea, es el cuerpo de una vela japonesa, por ejemplo. Lo que está por ahí arriba, que no tiene nada, no tiene nada, sería el mechazo, la mecha que mete las velas japonesas. Bueno, así que acá tenemos acá tenemos una mecha y acá abajo tenemos otra mecha, o una sombra, ¿de acuerdo? Ahora bien, sin embargo, la acumulación del volumen en el tercio inferior de la vela y especialmente en su sombra inferior atestigua el hecho de que aunque los vendedores agresivos comenzaron el movimiento de precio a la baja, las órdenes limitadas de un comprador pasivo importante se reunieron en el límite inferior del piso, del soporte. Esto nos da como resultado de lo cual tuvo lugar la absorción de todas las ventas agresivas, ¿de acuerdo? Ahora, pueden ver en el ejemplo opuesto, en el mismo gráfico de 5 minutos, ¿sí? Después de que el precio probó el límite inferior del piso, en el primer ejemplo se invirtió hacia arriba para probar el máximo anterior, donde anteriormente cumplió con las órdenes limitadas de un vendedor pasivo importante. ¿Recordás la vela, el gráfico que vimos antes? Mirá, ¿qué es lo que hizo el precio? El precio entraron todas estas órdenes de venta, se absorbieron, ¿de acuerdo? Y las órdenes que había por aquí abajo limitadas hicieron que el precio, ¿sí?, reaccione hacia el alza, donde testeando prácticamente casi el último lugar donde había tenido el rechazo, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí me va siguiendo? Bien. Ahora, el segundo ejemplo, como te dije ahí, que vamos a ver ahora, muestra una vela creciente, que es la vela SMP, acordate, la que tiene forma de P, que se asemeja a la forma de la letra P, ¿sí? Y en la parte superior del rango de negociación, el aumento de volumen se formó en el límite superior del piso de esta vela, ¿sí? Fíjate, esa era la vela en P. Ahora, como te dije, el crecimiento también es interesante debido al hecho de que el volumen principal se formó principalmente en su sombra superior. La anterior era en la parte inferior, porque estaba atacando un soporte. Se produce la absorción, se dispara hacia arriba y luego llegan muchísimas compras inyectadas en ese nivel y sobre todo sobre la sombra, y el precio no logra perforar la resistencia. Ahora fíjate,
Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, acordate que en la parte superior del rango de negociación el aumento del volumen se formó en el límite superior del piso en la otra. Esta vela en crecimiento también es interesante debido al hecho de que el volumen principal se formó principalmente en su sombra superior. La anterior, te vuelvo a recordar que se formó en la parte inferior, cerca del soporte, y esta de aquí, que está viendo en forma P, en la parte superior, ¿de acuerdo? Cerca de la resistencia. Este hecho atestigua más vividamente, o sea, nos da más firmeza la disponibilidad de las órdenes limitadas de un vendedor pasivo importante en el límite superior del piso. No voy a insistir, pero tal vez fue el resultado del trabajo del mismo participante principal que anteriormente absorbió la oferta de vendedores agresivos en el límite inferior del piso en el primer ejemplo que vimos antes de la letra B. ¿De acuerdo? Normalmente siempre son los mismos participantes, los mismos institucionales, que colocan esas órdenes por ahí arriba para engañar, pero más arriba de los otros niveles tienen las órdenes que realmente quieren ejecutar, ¿sí? Porque no van a poner todo un volumen entero en un solo nivel, porque sería muy evidente. Entonces lo que hacen es fraccionar esos niveles, pero te vuelvo a repetir, en el webinar que vimos sobre el spoofing, ahí yo te explico muy bien cómo son los niveles que ellos utilizan. Así que date una vueltita de nuevo y anda a mirarlo, ¿sí? Mírate ese video. Fíjate, otro tipo de absorción que podría cumplirse con bastante frecuencia en los gráficos de footprint es el volumen frente al rango, o como a menudo lo llaman, esfuerzo frente al resultado. ¿De acuerdo? Si tenemos un esfuerzo enorme y no tenemos resultado, ¿qué pasa? Bueno, por ejemplo, la culminación tradicional de las compras al final del movimiento ascendente a menudo termina con un gran volumen, pero también con la incapacidad del mercado para avanzar. Un rango estrecho de operaciones de una o varias velas. ¿Sí? Si entra mucho volumen, como lo vemos ahí, y el precio no logra avanzar, bueno, evidentemente es que porque se está produciendo una absorción. En el gráfico de huellas de ATAS nos brinda a nosotros, a los traders, la posibilidad de monitorear tales situaciones del mercado a un nivel micro, ¿sí? Pero es más fácil encontrar áreas de absorción con la ayuda de los indicadores de volumen de los gráficos de footprint de desequilibrio de oferta por demanda o demanda por oferta o oferta por demanda. Ahora, vamos a ver algo. Presten atención a los valores numéricos, o sea, hay que prestarle más atención a los valores numéricos que a los colores de la celda. Por ejemplo, mientras el precio fluctúa en el nivel del soporte, miren, vamos a volver al gráfico para fíjense, mientras el precio fluctúa ahí al nivel del soporte, ¿qué es lo que pasa? Lo que hablábamos antes. Bueno, que muy simple, no logra perforarlo, no logra perforar ese soporte, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Como te dije antes, que si no lo logra superar, es muy probable que se esté produciendo una absorción. Lo principal a lo que debes prestar atención cuando aparece el patrón de absorción es si logra detener el movimiento del precio o no. Si el precio se detiene, deberíamos esperar un rebote del nivel. ¿Me entendés? Fíjate, si el precio acá se detiene después de esta cantidad de órdenes, lo más probable es que haga un rebote, ¿sí? Que rebote y vuelva a testear de nuevo arriba. Bueno, ¿qué pasa? Si el nivel de precios en el que tuvo lugar la absorción de las ventas se rompió, es evidente que el precio continuará su movimiento a la baja. Como esperaríamos, en tal situación, el apoyo anterior probablemente se convertiría en la resistencia con frecuencia. Después de algún tiempo, el precio vuelve nuevamente al nivel de precio roto anterior, ya que los compradores pasivos y los vendedores agresivos mostraron un interés activo en ese nivel. Siempre que va a romper un nivel, luego va a volver a hacer ese famoso retesteo, porque si fue a donde se produjo la mayor negociación. Entonces, siempre el precio, cuando hay este tipo de absorción, vuelve a ese nivel. Por ende, yo no entro de cabeza, me tiro a la pileta, ni bien veo una absorción. Lo que hago es tratar de poner una orden limitada en el retesteo del nivel o antes, porque recordad que con el orden flow y el footprint, yo puedo ver si realmente va a llegar exactamente a retestear ese nivel o si se va a quedar unos puntos más abajo para poder apretar esa orden limitada y meterla al mercado y de esa forma fluir, ¿sí? Fluir a favor de la tendencia o de hacia dónde va el mercado. Ahora, en esta situación que vimos anteriormente, los osos comienzan a proteger su territorio en el mercado, que retomaron los toros, lo que se acompaña de volúmenes comerciales bastante altos al precio as. Por lo tanto, los vendedores pasivos
¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Abren sus ventas limitadas al nivel de soporte anterior debido a las compras emergentes de compradores agresivos. Además, fíjate, el retorno del precio al nivel de soporte anterior permite a los compradores pasivos, o sea, le permite a ellos, cuyas posiciones resultaron tal vez ser una pérdida cuando este nivel se rompió. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que permite a ellos? Bueno, cerrar sus posiciones de compra con pérdidas mínimas, abriendo operaciones de venta. Muy simple. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Si vemos que el mercado no nos está reaccionando, nos da la posibilidad el footprint de cerrar esa operación que no nos dio ventaja y fluir a la inversa, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos va a dar la ventaja esta del footprint? Mirá, te vamos a volver al gráfico este. Nosotros aquí en esta situación, o por ejemplo en mi caso, lo que yo suelo hacer es lo siguiente. Te voy a dar una de mis técnicas, por ejemplo. Yo si veo que se está produciendo esta absorción, ¿qué es lo que hago? Y veo que el precio no baja, no logra romper el nivel. Normalmente lo que hago es irme en compra, colocar una compra en el nivel. Sí, acordate que yo soy scalper, ¿de acuerdo? Así que meto una compra en el nivel. ¿Y dónde coloco el stop loss? Muy simple, pegadísimo por abajo del último nivel. ¿Por qué? Porque si no logra subir como yo tenía pensado y veía, es muy probable que siga cayendo a buscar los otros niveles. Entonces, ¿para qué voy a arriesgar 8, 9, 10, 12 tick cuando sé que el precio, si logra perder ese nivel, va a ir más para abajo? Entonces, yo lo que hago, como te dije, coloco la orden limitada, activo la orden limitada de compra, meto el stop loss bien pegado a 2, 3, 4, 5 ticks, no más de eso, y me voy con esta y fluyo con esta micro tendencia en el rango. ¿Sí? ¿Y dónde me salgo? Muy simple, me salgo aquí, acordate que soy scalper, me salgo ni bien veo que se empieza a rechazar la zona esta. ¿Por qué me salgo? Porque estoy viendo que me está entrando muchísimo volumen en estos clústeres de compras de parte del lado de la demanda y el precio no logra avanzar. Entonces, si no logra avanzar es porque algo está pasando. Cierro la posición, espero nuevamente a ver si se produce una caída a la reacción esta de la absorción que se produjo y fluyo a favor de la tendencia. Ahora, vamos a la inversa. ¿Qué pasa en mi caso? Por ejemplo, si yo acá, como te dije, coloco la orden limitada, el precio se activa, empieza a levantar, pero en esta vela de aquí el precio cae. Bueno, ¿qué voy a hacer? Nada, amigo. Tengo que hacer tripa y corazón, como decimos acá. ¿Qué va a pasar? Perderé 5 ticks, pero no más de eso, ¿de acuerdo? Espero que me hayas entendido el concepto este y de qué es la oferta, o sea, cómo vemos la absorción por parte de la oferta y la demanda en un gráfico de footprint. Y recordá que también lo podemos ver también muy fácil y de mucha ayuda por medio de la profundidad de mercado. Bueno, espero que te haya servido esta simple explicación que te di y amplia, porque creo que me parece que el concepto, si lo entendiste, vas a poder deducir que la absorción de la oferta y la demanda. Y acordate de suscribirte, como te digo siempre. Gracias por estar en el canal y si te gusta, dale like, ¿de acuerdo? Y nos estamos viendo en la próxima entrega, amigo. Abrazos, adiós.